Materia, creación e innovación empresarial. Actividad 1, la creatividad del ser humano. Alumna, Guadalupe de Jesús González Jau. Docente, José Manuel Rivelor Hoy. Introducción. En esta presentación se hablará de la creatividad, cuál es el proceso creativo y sus etapas, los tipos de bloqueos creativos que existen y se mencionan algunos ejemplos. La creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros durante algún periodo. La creatividad o el pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación y engloba varios procesos mentales. Estos procesos no han sido completamente descritos por la fisiología. La cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final, y siendo un proceso que se desarrolla en el tiempo que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de crecer concreta. El cerebro humano tiene dos hemisferios con competencias diferentes entre ellos, y parece que esas diferencias de competencia son exclusivas del ser humano. Aunque la creatividad también se da en muchas especies animales, sus cerebros difieren totalmente del nuestro, porque están especializados en dar respuesta a estímulos y necesidades visuales, olfativas, entre otras. La creatividad se puede potenciar y ejercitar en diferentes estudios y autores confirman que la creatividad no es algo, una cualidad innata que se tiene o no se tiene, sino que se puede desarrollar y coincido plenamente con ellos. Creo que además de que la innovación, el pensamiento lateral y la creatividad deben ir de la mano para crear lo que no existe, es decir, lo que nadie había pensado. Ser creativo es algo hoy en día muy invisible para poder crear algo distinto y diferenciarse del mundo. En el mundo hay pocas cosas creativas, originales. Las ventajas de ser creativo son muchas. Un punto importante para poder desarrollar la creatividad es el entorno y las circunstancias. La tensión, la presión, el estrés, el miedo o situaciones similares no ayudan a que las ideas fluyan libremente. Fases del proceso creativo. El proceso creativo dispone de un conjunto de fases sucesivas y en ocasiones simultáneas, que se activan mediante la combinación de varias operaciones mentales tras las diferentes postulaciones. Consideramos como ya consolidadas las 5 fases: la preparación, la incubación, la iluminación, la verificación y la elaboración. La preparación se produce en las primeras sesiones y la toma de contacto se identifica el problema desconocido. Emocionalmente puede haber tensión por la frustración de las limitaciones. En la incubación es una fase del distanciamiento del problema. Al relajarnos de manera inconsciente, se realizan conexiones no solo lógicas, pero también asociaciones libres relacionadas relevantes con combinaciones inesperadas. Emocionalmente es una etapa en la que no hay desgaste aparentemente de ocio y se entra en otra actividad diferente. La iluminación es un momento en que, de forma súbita, la persona toma conciencia de la idea o solución y se conectan los elementos que aparecen inconexos. En el momento en que encontramos un camino del problema, puede haber interacción entrelazadas con las demás fases. La evolución o verificación es la fase en la que decidimos si la intuición es valiosa o merece la pena. Corresponde a una fase emocional difícil en donde nos sentimos inseguros. Es un periodo de autocrítica y de examen introspectivo. Se trata de comprobar la utilidad de la idea. En la elaboración, sin duda, es la fase más costosa y que menos esfuerzo y tiempo necesita. Consiste en darle forma a la idea para poder comunicarla a los demás de forma comprensible. Se somete a la verificación de manera constante. Deben de activarse entonces todas las habilidades y destrezas que uno tiene en su campo. Convierte el trabajo con una mentalidad abierta, ya que constantemente puede verse interrumpida por las otras fases del proceso. Siempre surgen nuevas ideas, intuiciones, incubaciones y pequeñas iluminaciones. Ejemplos de creatividad a nivel nacional e internacional. Leonardo da Vinci es uno de los personajes históricos y considerado un genio cuya creatividad sigue asombrando hasta el día de hoy. Leonardo da Vinci destaca en muchas de las ramas de las artes: ciencia, pintura, escultura, química, medicina, matemáticas e incluso física. Fueron ámbitos con los que trató y en los que sería considerado un genio. Entre muchas contribuciones vamos a hablar de algunas. A nivel tecnológico, este genio llegó a desarrollar prototipos de ornitóptero e incluso de submarinos. A nivel artístico, algunos de sus cuadros son la Gioconda o la Última Cena, y a nivel médico destacan sus detalles, descripciones y dibujos de anatomía humana. Todo ello nos habla de una gran creatividad en múltiples dominios, algo especialmente meritorio en la época en la que vivió.
Por otro lado se encuentra Gael García Bernal. Nace en el seno de una familia de actores y comienza a hacer sus primeras obras de teatro. Su debut en la televisión fue a los 11 años con la telenovela Teresa, aunque 3 años después comenzó a destacar con su papel en el también serial mexicano El Abuelillo. Tras su adolescencia se muda a Londres para inscribirse en la escuela Central School of Speech and Drama, donde comenzará sus estudios de arte y dramático, y realiza sus primeras apariciones en cortometrajes como Las tripas de corazón, su primera película Amores perros, y supone todo un éxito en taquilla que le vale la pena la nominación al Oscar como mejor película extranjera. A ese título seguirán muchos otros como Tu mamá también o El crimen del padre Amaro, que también fueron reconocidas por la Academia. El actor logra un gran reconocimiento por parte de la crítica gracias a esas películas y lleva a cabo muchas otras, como Diario de motocicleta, La mala educación, de Almodóvar o Babel. Junto a Diego Luna, es propietario de la productora Canana, filme que desde 2006 ha producido numerosos títulos. Esta persona está puesta en contagiar su entusiasmo y éxito para que una suerte de efecto viral surjan más actores que dirijan, produzcan, exhiban películas y se genera un círculo vicioso que permite vitalizar a la industria fílmica mexicana. Tipos de bloqueos. Lo primero es entender que este reto creativo es un bloqueo de la idea y es temporal. Lo segundo es identificar qué tipo de bloqueo tenemos. Por eso se menciona a continuación. El bloqueo mental, que son los pensamientos y ya construidos y tu forma de ver la realidad están rígidos y no dejan rendijas para que cuelen las ideas. En este caso se debe romper rutinas e invertir el orden, reconfigurando nuestro proceso. El bloqueo emocional es cuando el miedo es protagonista. En este caso, imaginar el peor escenario permite ver que nada es realmente tan fatal como lo imaginamos. El bloqueo perceptivo muestra nuestra forma de percibir el mundo de a veces nos limita. En este caso comenzamos a cuestionar el porqué de nuestros pensamientos. Permite quebrantar un poco esos ideales. El bloqueo mental es el espacio físico, influye en el arte del pensamiento, por lo que si deseas crear algo diferente, cambiar de ambiente puede ser un gran estimulante. Y el bloqueo cultural. Eso se debe a la sociedad en la que vivimos, ya que se establecen unas pautas de comportamiento y se critican aquellas que se salgan de esas. Existe una idea dominante que predomina a la cual debemos seguir. 2. Es aquello que consideramos que está bien o está mal. Lo políticamente correcto. Muchas veces ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de que tenemos esos bloqueos, ya que estamos adaptados a ellos. Si tenemos pocos bloqueos culturales, nuestro pensamiento es diferente, incluso chocará con el resto de personas, lo que puede producir que seamos rechazados. Cuando identificas el tipo de bloqueo que está afectando tu creatividad, es posible comenzar a romper la barrera y crear una mejor experiencia para el desarrollo. Ejemplos de tipos de bloqueo. El egocentrismo el ego es muy engañoso, porque sigues oyendo lo que quieres oír, sigues interpretando lo que quieres interpretar. Nunca ve los hechos, porque nunca deja de que te lleguen a enterar de los hechos. La gente que vive en el ego vive detrás de la cortina, y estas cortinas no están inactivas, al contrario, son cortinas activas con las que pasa a través de la cortina lo cambia todo. El ego impide escuchar, que es uno de los secretos básicos para entrar al templo de la creatividad. Escuchar significa olvidarte de ti mismo completamente. Cuando escuchas atentamente, te olvidas de ti mismo. Si no te puedes olvidar a ti mismo, nunca escuchas a la otra persona. El otro tipo de bloqueo es el estrés. Es una reacción fisiológica del organismo, en el que el mecanismo de defensa aparece para afrontar una situación que se percibe como amenazante. En esos momentos, el cerebro enfoca toda su atención en asegurar la supervivencia. En este estado de estrés, la creatividad queda bloqueada y el cerebro impide el flujo de ideas. Conclusión. Para que una persona sea creativa, primero se tiene que conocer las fases del proceso creativo, para que pueda identificar cuáles son los pasos a la hora de aplicarlos. Por otro lado, lo que se tiene que evitar son los diferentes tipos de bloqueo que impidan que salga la creatividad dentro de cada persona. Muchas gracias.